Le vamos a dar la bienvenida entonces al fiscal Toledo, que es el fiscal jefe de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas del Ministerio Público. Le agradezco, por favor, señores diputados, silencio, silencio, para que podamos escuchar al señor fiscal. Agradecerle la paciencia que ha tenido de poder esperar y acompañarnos el día de hoy para poder escuchar su opinión sobre estos proyectos. Le ofrezco la palabra entonces. Gracias, señor presidente. Señores parlamentarios, soy portador de los saludos del fiscal nacional y del agradecimiento en orden a la invitación a esta comisión. Aprovecho también la oportunidad de saludar a los miembros de la sociedad civil que se encuentren presentes y de la prensa. En síntesis, la Fiscalía intenta dar su opinión en orden a la moción parlamentaria y también a las indicaciones del Ejecutivo, partiendo particularmente por algunas precisiones previas en torno a la política criminal en materia de drogas por parte de la Fiscalía. Quiero señalar que, dando un contexto, el universo de drogas en el último año, 2015, asciende aproximadamente a 23.900 causas. Eso impacta dentro del global que tiene la Fiscalía de Chile como denuncias, no alcanza el 2%. Sin embargo, estamos hablando de una temática claramente interesante y que tiene necesarias relaciones con otra criminalidad compleja, como es el tráfico de armas, como es incluso la trata de personas o el tráfico ilícito de inmigrantes, porque lo estamos viendo en investigaciones que se encuentran vigentes y otras que han concluido. Quiero plantear que dentro de eso ahí vamos a hacer algunas referencias, esta es la temática que vamos a abordar, a la cantidad autorizada para aportar o mantener en el domicilio, sus implicancias investigativas y el bien jurídico que se protege. Queremos también dar una opinión en torno a la presunción de derecho que ampara o que protege o que intenta proteger la posesión o porte. Una opinión en torno a la eliminación del agravante del artículo 19, letra C, que es el suministro a menores de edad, y la estructura de dos nuevas agravantes contenidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 20.000 modificada, y la propuesta de redacción de un artículo 4 bis que trae la indicación del Poder Ejecutivo, y por último, una opinión final. Esto es muy sintético porque nos vamos a constreñir a un plazo mínimo que se nos otorgó y vamos a intentar cumplirlo. En términos concretos, señalarle que el fenómeno de la marihuana en el último año, y esto ahí corresponde al 64% del total de drogas incautadas por parte de la Fiscalía el último año 2015. El saldo restante en drogas de mayor lesividad, por así decirlo, y que son más conocidas y que son conocidas como la cocaína y la pasta base, vienen efectivamente a constituir lo que resta para el global del 100%. Pero en ese saldo restante, señalarles que el 70% de la pasta base que se trafica en Chile viene por las tres primeras regiones del norte. El 60% de la cocaína viene por las tres regiones del norte. Hay otros pasos que son no habilitados o que son habilitados y que en definitiva también constituyen vehículos de internación de droga. El foco de persecución de la Fiscalía de Chile, para contestar ya algunas preguntas que seguramente se van a venir, no es respecto de consumidores, es respecto de organizaciones que distribuyen droga, que importan droga o que exportan droga a otras partes del mundo. En el último informe de Naciones Unidas, Chile aparece como tercer país latinoamericano como exportador de cocaína al África y a su vez como un vehículo hacia Europa. Por lo tanto, es un fenómeno que nos tenemos que preocupar. Detrás de ese 64% de marihuana, quiero plantearles que no solo hay consumidores, hay organizaciones criminales que se dedican a internar marihuana y como una droga ilícita dentro de, y cuyo foco es la oferta al público. Por lo tanto, nuestro foco no es atacar a consumidores en el 64% de marihuana incautada, sino que hay toneladas de marihuana, hay organizaciones que están nutriéndose incluso con armamento en ese sentido. Y el foco de persecución es la integralidad, la focalización y la transversalidad. En suma, quiero plantearles que la última UNGAS de abril de este año, que se celebró en Nueva York, plantea
por así decirlo, complementar la mirada represiva del control de drogas, de la oferta de drogas, con la mirada preventiva, que es el fenómeno del control de la demanda. Y nosotros estamos intentando, en ese sentido, buscar estrategias de coordinación con el SENDA, con, con aduanas, con un montón de organismos que no solo están vinculados al tema de la persecución del narcotráfico. La focalización y la transversalidad tiene que ver también con tomar algunos criterios que han sido adoptados por la Sala Penal de la Corte Suprema y llevarlos a la práctica, como por ejemplo el cultivo en materia entendido como un delito de tendencia. Es decir, si no es para traficar o para vender, se tiene que entender que más allá, la cantidad será un fenómeno o un dato interesante en orden a que también está presente la excepción del consumo personal y próximo en el tiempo. Bueno, en materia de determinación de cantidad, ustedes saben mejor que nosotros que la moción parlamentaria es autorizar 10 gramos de porte, 500 gramos de posesión por domicilio, la cosecha de 6 plantas. La indicación del Ejecutivo intenta rebajar esta suma de 2 gramos del porte a cosecha de una planta. El objetivo de ambas propuestas claramente es legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado y despenalizar su expendio para fines medicinales. Cualquier guarismo que se adopte no tiene sustancia, en términos concretos. Cualquier número que ustedes puedan elegir no tiene una justificación ni teórica ni nada. Es absolutamente arbitrario. Por ejemplo, en Holanda son 5 gramos, aquellos países que determinaron fijarse en gramos. Qué sé yo, en Colombia son cerca de 15 o 20 gramos, en fin. Pero hay países que establecen indicadores que son criterios para diferenciar el cultivo, el consumo y el tráfico. Si bien algunas legislaciones comparadas los ocupan, estos criterios de guarismo, nuestra legislación históricamente no lo ha hecho. Ahora bien, en materia de política criminal estimamos como Fiscalía, enfocándonos solo a las organizaciones criminales que importan o distribuyen droga, es el establecer ciertos criterios de cantidad es especialmente complejo. Y yo diría perverso, desde el punto de vista en términos concretos. ¿Por qué? Porque se le está enviando un mensaje a las organizaciones criminales que ajusten sus dosis a esa cantidad. Porque esto es un fenómeno de comercio ilícito, de comercio criminal. En consecuencia, es muy fácil ajustarse a esas dosis para poder vender, para aportar o cosechar. Lo anterior, claramente, y esto es una pregunta o una respuesta a una de las preguntas anteriores en torno al desincentivo que mantiene la investigación criminal, porque si se crean focos de lagunas de impunidad de organizaciones que se ajustan a sus dosis o a estas dosis permitidas, claramente estas ganancias no van a ser reguladas. La despenalización del uso de cannabis para uso medicinal entendemos también como Fiscalía que está en aparente contradicción al menos con las políticas sanitarias del país. Si nosotros estamos hablando de que se desincentiva, digamos, comprar medicamentos sin receta médica, ¿de qué estamos hablando cuando, cuál es el fenómeno que se está intentando plantear? ¿Cuál es el estudio clínico que habilita efectivamente para decir que la marihuana es una medicina? Y si fuera así, estimamos que debe ser autorizada por el Instituto de Salud Pública como un medicamento y ciertamente regulada y aprobada por el ISP. Necesidad de establecer políticas públicas, creemos, en base a evidencia científica. Hay estudios clínicos que habilitan la venta de medicamentos que tienen algunos THC o de ciertos cannabinoides, pero hay estudios clínicos previos que los han habilitado. Efectivamente, han pasado 5 años, se han probado en personas, en fin. Y eso es lo que estamos promoviendo, porque si no, queda muy abierto la posibilidad de tener una planta y a lo mejor usarla, digamos, o 10 plantas, en fin. Ahora bien, si no obstante todo lo señalado, los legisladores, los señores parlamentarios, el Parlamento chileno estima indispensable determinar un espacio de protección para el consumidor, como es el espíritu de esta moción, entiendo yo, para el porte o cultivo, creemos que aquella debería quedar, en principio, en la propuesta del Ejecutivo. Y esto nos dejaría en rangos equivalentes a Holanda y Bélgica. Ahora bien, en términos concretos, es imposible evitar criterios, digamos, zonas grises de la legislación penal a nivel mundial en materia de marihuana.
Por ejemplo, en Holanda, los coffee shops son conocidos a nivel casi desde el punto de vista turístico, pero ocurre que, conversando con la embajadora de Chile en Países Bajos, no está regulado en Holanda, por ejemplo, cómo se nutren los coffee shops. Y si una persona va con una carretilla a nutrir de marihuana, a nutrir el coffee shop, va a ser detenida por tráfico ilícito de marihuana. Porque hay zonas grises en todas las legislaciones del mundo que es imposible regularlo absolutamente todo. Pero está este tema de los coffee shops que son prácticamente de interés turístico. Ahora bien, creemos que si lo que se pretende proteger es un espacio, una esfera de seguridad para el consumidor, creemos inadecuado protegerlo a través de una presunción de derecho. Las presunciones de derecho no tienen por misión crear causales de exención de responsabilidad criminal, sino establecer, concretizar máximas de experiencia. Si lo que se quiere invertir es la carga de la prueba, entonces basta con una presunción simplemente legal, no una presunción de derecho. Luego, en materia de la... Perdón, ¿sí? Sí, hecha la precisión, pediría que las preguntas fueran al final de la exposición. Gracias, diputado. Pero me hago cargo, no hay inconveniente. En materia de presunciones legales, aquellas pueden ser presunciones de derecho o simplemente legales. Las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario y, por lo tanto, no existen prácticamente en materia penal. Son, yo le diría, prácticamente casi desde el punto de vista de dudosa constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en la situación fáctica, dado que una organización criminal puede ajustar sus dosis al criterio o al algoritmo autorizado, no habría posibilidad de probar en contrario que aquello es para traficar droga. En consecuencia, la presunción simplemente legal invierte la carga de la prueba y deja al investigador, a las policías, la obligación de probarlo, que existe la organización. A eso voy. En materia de eliminación del agravante del artículo 19, letra C, que prohíbe el suministro de drogas, de todas las drogas reguladas por la ley 20.000 a menores de edad, esta agravante que hoy día existe en la letra C del artículo 19 de la ley 20.000 es aplicable a todos los tipos penales. Yo les pido atención, por favor, en esto, porque me parece importante desde el punto de vista concreto de cómo opera. Lo que hace el Ejecutivo en la indicación parlamentaria ahora es derogar el artículo 19 letra C como agravante y dejar la agravante de suministro solo para los delitos de tráfico y de microtráfico. Pero queda fuera, y eso es lo peligroso, la asociación ilícita del artículo 16. Queda fuera la conspiración del artículo 17. Y por lo tanto, por ejemplo, si un traficante tiene menores de edad, solo menores de edad, para vender droga en los colegios, y él es el que financia, él es el que provee, qué sé yo, solo eso sería castigado por microtráfico, porque las cantidades van a ser pequeñas, y no por tráfico ilícito, y menos por asociación ilícita si prospera la moción, digamos, la indicación del Ejecutivo. En consecuencia, nos parece especialmente un tema que hay que regular. Está bien fijarse en los menores de edad, pero la técnica legislativa creemos que puede ser también riesgosa desde el punto de vista del amparo completo de la ley 20.000. En materia de distorsiones, nos parece que lo mismo puede pasar con el mensaje que le damos a la criminalidad organizada. Reitero, esto tiene que ver con cómo se organiza el otro lado, por así decirlo, para vender y para ganar, para tener sus ganancias. Por ejemplo, si una organización criminal quiere medir la lealtad de esos menores de edad pagándole con droga y por lo tanto una conspiración del artículo 17 quedaría fuera. También si es que está solamente en el artículo 3 y 4 sancionado el suministro a menores de edad. En consecuencia, también en el artículo 4 bis se dan ciertos criterios valorativos, regulativos, normativos que el juez debe atender. Y ahí se dan una serie de cosas o de situaciones que el juez debe atender para distinguir entre el microtráfico, entre el tráfico y el consumo. Nos parece que la manera en que el proyecto, la indicación del Ejecutivo está redactada es ambiguo desde el punto de vista de que al momento del intérprete lo que va a hacer es justamente ajustarse a esos criterios y no más. Por ejemplo, se habla de droga incautada al momento de la detención. ¿Y qué pasa si no tiene droga al momento de la detención y la tiene en su domicilio o a través de sus familiares? Por ejemplo, se habla de tenencia de dinero al momento de la detención. ¿Qué pasa si el dinero está en Suiza, está en otra, digamos, en cuentas corrientes bancarias y no la tiene o no la aporta?
En consecuencia, nos parece que eso puede ser mejorado desde el punto de vista de la técnica legislativa en orden a impedir que se deba atender a esos criterios, sino que solamente criterios de que se pueda atender, es decir, facultar al juez de tener estos criterios, pero además también otros que puedan ser interesantes para distinguir una situación de otra. Por otro lado, en la letra G del artículo 4 bis propuesto señala que va a ser un criterio para distinguir entre el tráfico y el microtráfico formar parte de una organización criminal. Eso está recogido en la asociación ilícita del artículo 16. Y si queda tal cual, la situación fáctica de pertenecer a una organización criminal va a servir solo para distinguir el tráfico del microtráfico, pero no de una asociación ilícita. Y es posible que nuevamente este artículo 16 de organización criminal quede fuera al momento de atender o de ser valorado por el legislador desde el punto de vista de un concurso aparente de leyes penales. Nos parece que también es perfectible la eliminación del actual delito de cultivo, que se elimina la frase del género cannabis u otras, por cuanto aquí queda fuera el arbusto de coca, el floripondio, la salvia divinotorum, todas que tienen impacto en la salud pública y claramente no hay justificación para eliminar este tipo de drogas que hoy día existen y que se pueden comercializar en este orden. Las normas sobre incautaciones y decomisos creemos que es un aporte. Como Fiscalía creemos que hay que mirar a la legislación que tienen otros países en orden a la extinción del dominio, por cuanto efectivamente la investigación patrimonial es compleja en estos delitos. Como Fiscalía reconocemos que eso se puede perfeccionar, efectivamente no es hoy día el ideal, tenemos que mejorarlo con las policías y para eso estamos caminando desde el punto de vista de atacar donde más duele a las organizaciones criminales, que son sus ganancias. Las normas que traspasan la falta a los juzgados de policía local es un anhelo que lo planteo acá también, que no solo sean las faltas de drogas, sino que sean todas las faltas, que se vayan al juzgado de policía local. Nos parece altamente inconveniente que la Fiscalía tenga que investigar grandes organizaciones criminales y también las faltas penales, que es un catálogo que podría ser, que es enorme y que podría estar todo en juzgado de policía local. Al comienzo de la reforma eso se traspasó al sistema penal. Hoy día, bueno, si estamos discutiendo, podría también pensarse en devolver. También estimamos que en materia de precursores químicos la indicación del Ejecutivo es un avance. Como resumen, como opinión final, yo los quiero invitar a una mirada, si bien este proyecto, esta moción, está mirado en torno a los consumidores, mirar también cuál es el mensaje que se hace a las organizaciones criminales que están vendiendo justamente a los consumidores. Segundo, la política criminal debe resguardar la autonomía personal de todos los ciudadanos, pero a la vez estimamos que debe entregar herramientas eficaces de control para la investigación penal que contribuya con la seguridad. Y por último, el bien jurídico protegido, considerando el bien jurídico protegido de la Ley 20.000, creemos que todas las decisiones que puedan adoptarse en esta materia deben mirar necesariamente a cuál es la evidencia científica que pueda justificar, digamos, ser más tolerante o más represivo en este ámbito. Eso sería mi intervención. Muchas gracias, fiscal Toledo, por su presentación. Tenemos 30 minutos para hacer preguntas y para que pueda responderle al mismo fiscal, así que